Bueno, más allá de lo que les venía comentando recién, una de las cosas que tenemos que empezar a tener en cuenta de que ya el trabajo práctico 2 está en su instancia de recuperatorio y ya tenemos que ir pensando, bien, gracias Guadalupe, ya tenemos que ir pensando en lo que vendría a ser el trabajo práctico número 3, que va a estar orientado al 100% a lo que son estructuras iterativas, que en realidad nosotros vemos ciclo for, no vemos más estructuras iterativas. Entonces yo lo que quería hacer hoy era un pequeño repaso con respecto a dos temas que no vimos la clase pasada. En la clase pasada vimos más ciclo for en sí, como el concepto, cómo se implementa, pero yo quiero ver algo que lo hemos visto en su momento y ahora hacer un repaso rápido. Es cómo detectar las zonas. Zonas que son, nosotros manejamos en general, que son zonas circulares y los que son zonas rectangulares. En este ejercicio voy a hacer un típico botón tipo elipse y para poder hacer eso lo que trabajábamos era el uso de la función distancia, ¿no? Entonces, ¿en qué se avanzaba la función distancia? En que me devolvía la distancia literal entre dos puntos. Y yo para identificar si estoy dentro o fuera de una elipse, lo que tengo que verificar es que el mouse esté ubicado dentro del radio de esa elipse. Voy a dibujar una elipse, en este caso va a estar en el centro de la pantalla. Por un tamaño dado. Ese tamaño va a ser igual a 10. Perdón, a 100. Entonces, este va a ser el centro de la elipse. Acá vamos a calcular la distancia. Como la distancia me devuelve un número, cuando yo trato de aplicar ese número en un if, ¿qué pasa? El if, ¿qué es lo que está esperando acá adentro? En ese condicional. ¿Qué es lo que está esperando y por qué me está marcando un error? A ver si lo recuerdo. La condición. Tal cual, es la condición. ¿Y qué, cuando hablamos de la condición, qué tipo de dato está esperando? ¿Qué valor? ¿Verdadero o falso? Verdadero o falso, tal cual. Entonces, lo que está esperando el condicional acá es lo que llamamos un tipo de dato booleano. ¿Sí? Tal cual, eso mismo. Como nosotros le estamos dando un flotante, entonces processing me dice, en este condicional hay algo que no está bien. Y en este caso, yo lo que le voy a decir es que la distancia sea menor al tamaño. Si se da esta condición, voy a aplicar un fill rojo. Algo muy simple, ¿no? Nada complicado, quiero que quede remarcado eso. Entonces, si yo muevo el mouse por esta zona, opa, ahí funciona. ¿Por qué funciona? Vamos de vuelta. Me muevo por acá y apenas estando por fuera, me está ya activando la zona. Fíjense que me voy acercando despacio y ya se activó por acá. ¿Por qué se activa en esta zona? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se está activando ahí y no cuando estoy entrando? De paso voy a ir agregando el background, así no se ve raro. ¿La distancia? Sí, hay un problema con la distancia. ¿Cuál es el problema con la distancia? Sí, pero ojo que es mucho, es poco, es muy relativo y podemos ser exactos acá. Están todas las herramientas como para tener la respuesta exacta de por qué está pasando eso. Tal cual, el tema es así. Hay un problema de que nosotros hemos puesto de que tamaño termina siendo en nuestra elipse todo el ancho, ¿no? Que son 100 píxeles. Pero con la fórmula de la distancia nosotros estamos calculando el radio, o sea, la distancia que existe desde el punto hasta el centro.
Si yo lo represento de alguna manera en un line, que va a ser los mismos parámetros que tenemos acá, me voy a encontrar con que, vamos a ponerlo un poquito más abajo, me voy a encontrar que cuando, vamos a dejarlo de vuelta, cuando la distancia literalmente es menor a 100, que esta va a ser la distancia, ahí se activa la condición. Pero no es lo que yo estoy buscando porque yo lo que tengo que detectar es que sea menor al radio. Y en este caso el tamaño, el valor que estamos usando es el diámetro o el ancho de la elipse. Entonces acá tendríamos que hacer o dos cosas. Podríamos agarrar y decir que crear una variable radio que sea igual al tamaño dividido 2. Eso sería un camino. Y poner la variable radio acá. O el otro, hacer el cálculo directamente en este punto. Hacer el cálculo en este punto conlleva de que si en mi programa empieza a haber más lugares que dependen del cálculo del tamaño dividido 2, el día de mañana si tengo que cambiar algo van a ser más lugares para cambiar. Entonces ahora verificamos, me acerco y me puedo acercar bastante y no va a pasar nada, pero si bajo del radio, ahí se activa esto. Hasta ahí estamos. Esto ya visto. Lo que pasa es que yo les venía hablando tal vez de un botón y no de una zona. Si nosotros interactuamos nada más con el movimiento, eh, a ver, Martín, si reformulás la pregunta que no entiendo. ¿Cómo es que se activa por el radio? Lo mejor va a ser si abrís el micrófono, porque no entiendo la pregunta, qué significa. Eh, a ver, lo que es la fórmula de distancia, porque acá no nos tenemos que acotar al hecho de cómo funciona esto con el radio. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la distancia calcula la distancia literalmente entre dos puntos. Si yo lo que quiero hacer es calcular, verificar si estoy dentro de una elipse, mi mouse está dentro de una elipse, lo que tengo que verificar es que la distancia que hay del mouse al centro de esa elipse sea menor o igual al radio de la elipse. Esa sería la explicación simple. ¿Se entiende por ese lado? O sea, el radio es lo que viene a ser la mitad de la elipse. El diámetro es todo, de punta a punta. De derecha a izquierda, ese es el diámetro. ¿Se entiende por ese lado, Martín, o no? Por eso te digo que mejor abras el micrófono, porque tal vez por chat no se complica y se extiende demasiado. Ok. Bueno, entonces, continuando. Esto que teníamos acá, la funcionalidad que tenemos por este lado, es lo que se suele llamar como una zona caliente, porque no trabaja con solo al hacer clic. En realidad no trabaja al hacer clic, sino que trabaja al yo pasar el mouse por la misma. Si yo lo que hiciera fue hacer un background de 200 y pusiese un fill de 200 y aparte hiciera un no stroke, entonces acá no tenemos nada y lo que va a suceder es que cuando yo acerque, perdón, esto, esperen porque si no ahí se está ejecutando siempre, con un else, ahí, que cuando no está cerca, dibuje, si yo me mantengo por fuera de esa zona, siempre va a dibujar con el fill 200. Si yo me acerco, aparece ahí una zona que no estaba remarcada con anterioridad. Entonces eso se puede decir como que es una zona caliente, porque me da la sensación de que yo puedo actuar o puedo hacer algo.
Esa zona que se activa al solo pasar el mouse, yo la puedo de alguna manera darle más funcionalidad con algún evento, como por ejemplo cuando presiono el mouse. Si yo presiono el mouse y aparte se da la condición, entonces puedo cambiar el fill a un azul. O vamos a suponer que esto tiene como una transparencia. A ver ahí. Y esto lo pasamos a 255 entero. ¿Cuál es mi intención ahora? Mi intención es la siguiente, que cuando yo pase el mouse por encima, aparezca apenas una zona, creo que más clarito me gustaría. Recuerden que ese cuarto parámetro es el alfa, la transparencia de color. Ahí me indica de que acá puedo hacer algo y si yo hago clic, me debería poner esto en rojo. Pero ¿qué pasa? No se pone en rojo. Se pone en rojo, tal vez con la transmisión no lo ve, pero se pone en rojo como una décima de segundo y después vuelve a su color anterior. ¿Por qué se da eso? Se da porque el clic dura una parte de un void draw nada más. Entonces el fotograma se ve en rojo y luego desaparece. Sí, pero no es lo que estoy buscando. Mouse preset lo que haría es que mientras yo tenga el mouse presionado, estaría funcionando el bucle acá adentro. ¿Sí? Pero lo que pasa es que lo que yo estoy buscando es que cuando yo presione, quede ese rojo. ¿Sí? Y que no tenga que mantener el mouse presionado para que quede rojo. Entonces, la solución no es muy complicada, sino lo que tengo que hacer es que cuando se ejecuta esta línea, nosotros acá estamos poniendo un color que es, de alguna manera, es estático. Y acá también estamos poniendo un color estático. Lo que podemos empezar a hacer es que cuando ponemos el color, en realidad sea una variable y no un color definido o una constante. Es por eso que puedo agarrar y crear una variable de tipo color de botón o color de zona de hot zone. Inicialmente va a ser 200 y se pone de esta manera. Yo ahí estoy definiendo una variable de tipo color y cuando la estoy declarando que sea en una escala de gris. Y acá adentro, en vez de usar el fill como los tenemos acá, lo que vamos a hacer es usar un único fill donde se le aplica el color de zona, la variable color de zona. Y con los condicionales que tenemos por acá, vamos a cambiar el valor de la variable. O sea, que cuando suceda esto va a ser igual a color, de esta manera, y en caso de que no se cumple esta condición, cambiamos a este color, y lo mismo por este lado. Entonces ahora siempre voy a estar ejecutando el fill. Fíjense que pasamos de tener un fill que estaba en ciertas condiciones a tener un fill que se está ejecutando permanentemente. Y ese fill que se ejecuta permanentemente no tiene un valor fijo, sino que tiene una variable. Y lo que hacemos variar es el contenido de esa variable de acuerdo a las condiciones que fuimos analizando. Entonces, ahora tengo, como yo no estoy en ninguna de las condiciones, estoy por fuera, no estoy haciendo clic y no estoy en la zona, se está dibujando el fill permanentemente que definimos acá arriba. Si yo entro a la zona, cambia el valor de la variable color-zona, que me quedó muy mal, vamos a ponerlo color-zona, cambia el valor de esa variable y se sigue aplicando al fill. Entonces, ahora, si yo hago clic, ¿qué está pasando? Va a pasar lo mismo que estaba pasando anteriormente. ¿Por qué? Porque esta variable me va a dar un estado en el cual el color lo logro modificar, pero otra vez cuando se vuelve a ejecutar el void draw, viene a ejecutarse este fill. Entonces, ¿qué pasa?
presiono el mouse click, cambia el color a un rojo fuerte, viene por el void draw me permite colorear con ese rojo fuerte, que es ese destello que vemos en pantalla, pero a continuación hace este análisis y este análisis me vuelve otra vez el color a como estaba anteriormente. Entonces, mi escenario, yo podría decir, bueno, pero a mí lo que me interesa es que cuando yo presiono el mouse, ya esto no se analice más, deje de analizarse. Y ahí puedo agarrar y decir, bueno, sumamos otra variable, que inicialmente es en falso. Sumamos otra variable. Y que solo este condicional se ejecute si presionado es falso o tenemos dos formas de hacerlo. Si presionado es falso, esta es una manera de hacerlo, solo se va a ejecutar todo este ciclo que tenemos por acá. En caso de que no sea falso, esto no se va a ejecutar. Y tenemos que cambiar ese color. O sea que si yo presiono el mouse y estaba dentro de la zona, la variable presionado pasa a valer true. Ejecutamos nuevamente, fuera de la zona, ingreso a la zona, hago clic y ahora queda permanentemente ahí, en ese rojo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien. Acá tenemos la parte, como decirlo de una manera simple, de cómo detecto la zona, cómo le puedo mantener dos estados diferentes. Puedo agarrar y extenderlo un cachito más y decir, bueno, este programa, cuando pongo por encima y hago clic, lo marca como presionado, pero si salgo, el botón queda presionado. Puedo llevarlo un poquito más para decir, bueno, no, cuando hago clic nuevamente y estoy en esta zona, que lo vuelva al estado anterior. Entonces, eso podría ser. Primer punto a tener en cuenta es que el mouse se presiona. Y tengo que verificar si estoy adentro. Entonces, si el mouse se presiona y estoy dentro de ese círculo, lo que tengo que analizar es lo siguiente. Si el si presionado es igual a falso, que era el estado anterior que había, entonces hago todo. Si no, si el estado no es, si no es presionado, perdón, si no está presionado, quiere decir que yo acabo de hacer clic y el mouse no estaba presionado, entonces está esta parte. Pero si yo tenía el mouse presionado, o sea que esta variable valía true, y estoy haciendo clic adentro, lo que me interesaría es revertir ese valor. O sea que acá podríamos hacer que presionado es igual a false. Entonces, me muevo por alrededor, ingreso, sigo estando, no se está ejecutando el mouse click porque no hice clic, hago clic ahora y se ejecute y queda el mouse presionado. La variable presionado queda dentro. Si vuelvo a hacer clic, la variable presionado pasa a false y ahí queda el botón desactivado. Activado, me muevo por afuera y desactivado. ¿Sí? Con unos pequeños toques más, ahí pude hacer que el botón quede activado y desactivado. Bien, consultas hasta acá. Esta es una parte de introducción para recordar el tema de la zona. Ahora vamos a ir con la siguiente, que es la de las zonas
cuadradas o rectangulares, mejor dicho. Bien. Zonas rectangulares. Vamos a guardar como esto. Em, a ver, si vos tenés una zona circular y tenés que calcular si estás dentro de esa zona, es la única forma, porque si vos querés calcular como si fuese una zona cuadrada, fíjate que una zona cuadrada te estaría dando todos estos márgenes que estoy marcando ahí en la pantalla, donde no es botón, ¿sí? Entonces vos estarías pasando el mouse por acá y te daría como del rectángulo, del círculo, lo cual es erróneo. Al menos en lo que estamos manejando nosotros nos vamos a manejar con figuras simples para detectar las zonas. Existen otros caminos que son figuras irregulares, con algoritmos un poco más complejos y que no van para lo que nosotros queremos cubrir. Así que para una zona circular recordemos que tiene que ser un círculo perfecto donde el radio sea igual en todas las direcciones, porque si ya hablamos de una elipse donde el alto y el ancho son diferentes, ya el diámetro deja de funcionar. Y también es otra fórmula diferente. Bueno, entonces ahora vamos a guardar esto como botón rectangular. ¿Y esto en qué varía ahora? Vamos a cambiar el rectángulo. En este caso podríamos, a ver si cambiando el Red Mode le cambiamos a Center, como para tratar de seguir usando las mismas coordenadas. Profe, Dime. ¿se puede hacer eso de que aparezca el texto si te acercas a una zona determinada, usando la distancia? Escal- que O sea, aparezca tipo, el texto. ¿Cómo? No entendí. o, s- o sea, que como la elipse, acercas a un lugar y te aparezca un Sí. texto. ¿Y cómo pensás que lo podríamos hacer eso? Mm, Fíjense, no, lo que ustedes tienen que diferenciar es que no tiene nada que ver el cálculo para estar en una zona a lo que uno dibuja, ¿sí? No tienen relación. La única relación que uno maneja es que yo, para ver si estoy si dibujo en la pantalla algo y verificar si estoy dentro de la zona de eso que acabo de dibujar, yo hago un cálculo que esa parte que no está relacionado con el objeto en sí. O sea, yo por un lado estoy armando una elipse y por otro lado estoy haciendo un cálculo matemático tomando valores de esa elipse, como para ver si yo estoy adentro. Ahora vamos a hablar de un rectángulo. Después de que veamos de un rectángulo, vamos a ver si eh, se responde esta pregunta sola, Mateo. ¿Sí? ok, Porque la pregunta tuya va de la mano de, entonces es como que para un texto tengo que pensarlo de otra manera, para una imagen lo tengo que pensar de otra manera, para un triángulo lo tengo que pensar de otra manera, y en realidad en este caso, uno tiene que pensar cuál sería la fórmula matemática para poder enlazar uno con el otro. Eso es lo que habría que pensar. Vamos a ver la de la zona rectangular y después vemos lo del texto. Bueno, a ver, me voy a quedar con la misma lógica, voy a tratar de usar la misma lógica que teníamos antes, porque único que va a cambiar ahora es que en vez de ser un círculo, va a ser un rectángulo, y en vez de calcular una distancia, voy a tener que poner el cálculo para ver si estoy dentro de una zona rectangular. Entonces, esto tendría que ser igual, ¿sí? El fill queda igual. Dibujo un rectángulo. Como tiene el Rect Mode Center, tendría que dibujarse en el centro de la pantalla también. Este cálculo lo vamos a dejar para ver otra cosa. Y este cálculo de acá también lo vamos a dejar. Y la línea no me sirve de mucho, pero bueno, este me lo dejamos, así vemos. Bueno, pasa lo mismo, ¿no? Como la lógica general que estoy implementando es la misma,
En el programa anterior lo que tenía es que cuando no se cumplían ciertas condiciones, yo no veía nada. Acá pasa lo mismo. Pero ahora yo me voy a poner en una zona que sigue siendo la misma. Fíjense que estoy haciendo un cálculo de distancia, pero el rectángulo se ve. Entonces, justo hoy quien fue Guadalupe preguntó si era necesario hacer dist. Ahora vamos a ver eso, que en este caso sería hacer lo contrario. Si yo tengo una zona cuadrada, ¿por qué tengo que hacer uso de un dist? Bueno, fíjense que si yo hago el cálculo con una función distancia, va a funcionar bien en un, supongamos que sea 80% o 90%. Pero hay ciertos lugares, como esta zona que estoy acá, donde el rectángulo existe, pero mi cálculo matemático me dice que no está ahí. Entonces, estoy haciendo con algo, con una representación visual, que es un rectángulo, estoy haciendo un cálculo matemático que es para una zona circular. Entonces, ahí no converge lo que hago. Y tenemos que tener muy claro eso porque no hay que atar no tenemos que empezar a decir, bueno, cuando hago una elipse sí o sí tengo que usar dist. No, cuando haces una elipse, si vos querés identificar que estás dentro de esa elipse, usas dist. Pero supónganse que ustedes están haciendo una elipse y quieren identificar un triángulo, una zona triangular en la zona de la elipse, ni el dist ni el cálculo que hagamos ahora les va a servir. Entonces, eso es lo que tienen que ir diferenciando, que el análisis que hacen no tiene que ir siempre en una tablita de this va esto, es un poquito más allá pensar. Entonces, ¿qué pasa? Acá, si yo quiero detectar si estoy dentro de un rectángulo o de una zona cuadrada o rectangular, la fórmula de la distancia no me alcanza. ¿Por qué? Porque yo quiero detectar que apenas entro al rectángulo funcione. Entonces, la fórmula de la distancia funciona para literalmente zonas circulares. Entonces acá tenemos que empezar a ver lo siguiente, que es, no sé si lo recuerdan, pero para detectar que estoy en una zona rectangular, tengo que identificar que el mouse esté dentro de cuatro lugares, que vendría a ser, primero, que el mouse X, sea mayor. Y acá lo que vamos a hacer, voy a sacar esto, porque esto si no lo va a hacer un poquito más confuso el cálculo que hay que hacer. A ver, ahí, bien. Esto lo dejamos como... No, ahí estamos. Lo que hice fue sacar el Red Mode Center y lo voy a mover de acá. Voy a mover el centro no, ahí está bien. Vamos a dejarlo. Entonces, que el mouse X sea mayor que la mitad de la pantalla, en este caso que sea mayor a 200, y que el mouse X sea menor a la mitad de la pantalla más el tamaño, o sea, lo que vendría a ser el ancho del rectángulo, y que el mouse Y sea mayor a la mitad de la pantalla en el alto, y aparte que mouse Y sea menor que la mitad de la pantalla más el tamaño. En este caso, como es rectangular, va todo bien. Y vamos a ponerlo en dos líneas para que quede un poquito más lejito. Por acá y por acá. Todo esto que hice, todo esto, me parece como mucho, pero lo que estoy haciendo es identificando la intersección de cuatro zonas. Una zona que es de la mitad de la pantalla hacia la derecha, otra zona que es de la mitad de la pantalla más el ancho de la pantalla hacia la izquierda, de la mitad de la pantalla hacia abajo y de la mitad de la pantalla más el ancho el alto de la figura para arriba. La intersección de todos esos puntos me va a dar una zona cuadrada. Entonces, bien,
¿Por qué no apareció en el otro lado? Porque le hice un cambio en Rec Mode, en Rec Mode lo modifiqué, lo saqué directamente. Entonces ahora la coordenada aparece directamente en la esquina superior izquierda. Es como para tratar de hacer un poquito más simple el cálculo y no tener que andar haciendo más y menos. Pero fíjense que yo ahora, cuando ingreso en esta esquina, ya me detecta las. Y si ingreso en la otra esquina, ya me detecta perfecto. De esa manera, estoy haciendo como un cálculo un poquito más preciso que el anterior que me dejaba todos los bordes por afuera. Esto es muy lindo, funciona, pero ¿qué pasa? Con el clic, si yo hago clic acá abajo, no lo va a detectar. ¿Por qué? Porque yo dejé que en la parte que hago el clic me genera ese problema que estoy haciendo el cálculo con distancia. O sea que si yo hago clic en esta zona o por acá, es posible que funcione bien, pero solo en esa zona, porque está mal hecho este cálculo. Lo único que tengo que hacer es llevarme el cálculo que había hecho por acá, también llevarlo por acá. Entonces traslado ese cálculo a los dos lugares. Y ahora sí, nuevamente puedo hacer clic en cualquier lado, queda activado, vuelvo a hacer clic, se desactiva, activo, desactiva. ¿Sí? Bien, esto es una zona cuadrada. El ancho y el alto es el mismo. Eh, para este caso, funciona bárbaro lo que es el TAM, porque este TAM que tenemos por acá se está calculando simple. Pero ¿qué pasa si yo quiero una zona rectangular? Entonces, en realidad el otro ejercicio era cuadrado. Vamos a poner guardar como foto cuadrado. Y ahora abrimos esto. Bien, entonces, lo que yo necesito ahora es tener una zona rectangular, que es que el ancho y el alto no sean iguales. Entonces puedo empezar a jugar con las variables, decir, bueno, el tamaño en X, empezar a tener dos variables, una que es el tamaño en X, otra que es el tamaño en Y, y vamos a ponerlo que el tamaño en Y sea de 30. El radio en este caso ya no lo necesitamos, porque era algo que venía de la mano de la zona circular, color zona, todo eso queda bien, pero acá ya empezamos. El ancho, tamaño en X, tamaño en Y. En esta parte del cálculo, como hace referencia a mouse X, esto tendría que ser tomando en cuenta el tamaño en X. Y en esta parte del cálculo, como lo hace en mouse Y, tendría que ser tamaño en Y. Y lo mismo acá abajo. Tamaño en X y tamaño en Y. Ahora, con solo haber cambiado esos valores, yo estoy cambiando la zona y lo que estoy dibujando. Entonces, ahora fíjense que la zona es más chica, tiene 100 píxeles de ancho, ¿sí? Pero solo 30 de alto. Y se mantiene en esa zona. Y si hago clic ahí adentro, funciona bien. Cosas a tener muy en cuenta de esto, es que si yo lo que hago, como está armado ahora el programa, si yo cambio esto y le pongo solo a estas variables, 50 de ancho y 200 de alto, todo el programa tendría que funcionar parejo. O sea, ¿a qué me refiero con solo todo el programa? Que lo que se encarga de dibujar y lo que se encarga de calcular la zona están atados a variables que son dependientes. Mientras que si yo pongo los valores acá, es muy probable de que esto no me funcione porque lo estoy haciendo andar de forma equívoca. ¿A qué me refiero? Si yo pongo 100 acá y 100 acá, entonces el rectángulo que se va a dibujar va a ser 1, pero fíjense que la zona no corresponde,
porque claro, las zonas se están manejando de una manera diferente con otros valores. Entonces es por eso que tenemos que tratar de hacer que los cálculos que se hacen con respecto a ancho y alto o de una figura siempre estén acompañados con variables para no tener que hacer el cambio uno por uno. ¿Estamos? Esto no es nada del otro mundo de lo que ya hemos visto con todos los trabajos que han hecho. Y ahora, otro ejemplo, que vendría a ser botón con un texto. ¿Qué sucede? El texto en sí hace, de acuerdo al tamaño del texto, es una zona que se asemeja más a algo circular, a algo como un cuadrado o a un rectángulo. Si yo trato de ver un Rectángulo. texto, el contorno que lo representa, ¿a qué se asemeja más? Rectángulo. A un rectángulo, tal cual. Entonces, como esta es la parte que nosotros tenemos como, digamos, no me sale la palabra, lo que representa visualmente, podríamos llegar a decir que si yo quiero hacer lo que comentaba su compañero de tener en lugar de un cuadrado o una elipse, tener un texto, que cuando yo paso el mouse por ahí, por esa zona, aparezca un texto, lo único que tendría que hacer, sí, y tal vez es un poquito más complicado, pero es reemplazar el texto. Es decir, texto, vamos a poner en el texto y recordemos lo siguiente. Mm, Hola mundo, ¿sí? Si yo escribo hola mundo y volvemos a los 100 por 30, tenemos que tener en cuenta de que el fill afecta al texto, o sea, no vamos a tener que usar otro modificador. Podríamos ver el resultado que tiene esto. Y ahí, fíjense que yo me acerco, no sé si se alcanza a ver en la transmisión que ahí aparece el texto, Muy chiquito. muy chiquito. Sí, sí, se va a ver muy chiquito porque no hay un size, pero se llega a ver. Bien. Bueno, fíjense que eso va a aparecer de acuerdo a donde yo tenga el mouse y corresponda a la zona, que es independiente del texto. ¿Por qué? Porque yo lo que hice, este comando lo que está haciendo es que el texto se empieza a dibujar a partir de esta zona, igual que un rectángulo, y que va a tener este ancho y este alto. Lo que yo quiero que vean es esto mismo de que si yo tengo el mouse acá, que vendría a ser en la mitad de la pantalla más el tamaño, que son 100 píxeles, el texto se va a ver. Y si me muevo hacia abajo, lo mismo. Ahora, si yo cambio el tamaño del texto y le pongo un text size de 40, no me acuerdo si 40 era mucho o poco, eh, ¿lo perdimos? ¿Por qué? ¿Por qué? Esperen que se me acabaron todas las ideas de por qué. Sí, pero sí, pero no me cierra porque Si tal vez le es sacás demasiado zoom, grande. Sí. Ahí, sí. No, ya sé lo que estaba pasando. Fíjense que el hola aparece, pero el mundo no aparece. ¿Sí? Estos son efectos secundarios que no van de la mano de lo que estábamos tratando de identificar. Pero ¿qué pasa? La zona en la cual nosotros estamos tratando de mostrar ese texto es más chica de lo que necesita el texto. Es muy probable que si yo amplío el tamaño, porque recuerden que yo estoy delimitando la zona acá, ¿sí? Entonces, es muy probable que si aumento ese tamaño, el hola mundo ahora sí entre. Y lo mismo pasaba que sucedía, como yo el tamaño de la tipografía lo había puesto muy grande, 40 creo que lo había puesto, ya el texto no entra.
Entonces, las cosas a tener en cuenta es que si yo deseo que aparezca un texto de esta manera, y si hago clic, ahí hice clic, fíjense que queda rojo, y hago clic nuevamente y desaparece. Tengo que tener en cuenta cosas del texto, propias del texto, como las que veíamos en recién, pero fíjense que la lógica de si el botón estaba presionado, si la zona estaba presionada o no estaba presionada, es la misma. ¿Sí? No ingieren esto porque esto es un comando que lo que hace es imprimir algo en la pantalla. Así sea el text, el fill, el text, el rect, el ellipse, el triangle. Lo importante es que lo que hacemos acá trabaje en conjunto con el resto de la lógica de nuestro programa. ¿Quedó claro, Mateo? Si se puede hacer o no se puede hacer. Sí, Bien. Bueno, entonces, ahí tenemos, vamos a tener como tres botones, uno con una zona circular, otra con una zona de un cuadrado, otra con una zona rectangular y otra con un T. Todo muy lindo, muy bonito, pero esto es introducción para otra parte, que es lo que quería trabajar ahora. La clase pasada habíamos visto, vamos a volver al ejercicio de las elipses, del elipse con el botón, el elipse sola. Y esto lo vamos a guardar. Teníamos este ejemplo que vimos hace un rato, donde yo paso por encima y si hago clic, ahí queda presionado. Y el ejemplo simple, ¿no? El que volví a hacer clic. Pero ahora supongamos que yo quiero tener varios botones de estos en la pantalla. No solo varios botones, sino que lo que yo quiero tener acá en este escenario es ver cómo reproducir la funcionalidad que acabo de implementar para lo que vendría a ser un único botón en varios botones. Entonces, voy a cerrar esto. Cerramos esto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar a representar? Si yo tengo la lógica acá para mostrar una zona o una única zona que responde a estos eventos, entonces puedo hacer lo mismo con 6 zonas u 8 zonas con lo que vimos la clase pasada. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver, cómo logramos multiplicar por n eso. Primero, o sea, profe, como los cuadrados que pusiste de la clase anterior que eran de una fila, ¿o no? no me acuerdo, creo que la clase pasada era visual lo que decíamos con respecto eh, a ver, déjame acordar un poquito. Claro, la clase pasada, claro, perdón, estaba haciendo, espera que en vez de hacer memoria fotográfica, a ver, lo abrimos de nuevo y nos fijamos en la clase pasada que habíamos hecho. Wow. ¿Será este? Esto no. Y ya este tampoco. Creo que no lo hicimos la clase pasada. No estuvimos con eso. Mm, Eso no lo usamos. Acá. Vamos a ver de tratar de hacerlo de otra manera. Eh, a ver. ¿Qué sucede? Acá tenemos el cálculo de la distancia en una sola elipse. Yo lo que quiero ver es si podemos multiplicar esto por x. Entonces, primero, fin, y acá vamos a encontrarnos con una problemática y la vamos a abordar.
Primero el ciclo for, recuerden que la recomendación que yo les daba era siempre trabajar con este formato. Era un formato simple de avanzar y de contar la cantidad de elementos dentro de un ciclo for. Después ustedes podían implementar el que quisieran, pero este era como el base. Yo voy a poner este count, que va a ser la cantidad de estos recuadros que vamos a ir armando. Lo voy a poner en 3. Y estos if que tengo acá, eh, vamos a ponerlo. Esto, sí, este line lo vamos a sacar porque ya mucho no me ayuda. Ah, no, lo podríamos hacer. El line lo ponemos por acá. Y como es la elipse, yo tendría que poner todo adentro de la elipse, del for, del ciclo for. Veamos. Pongo un ciclo for que va a arrancar desde 0 hasta Kant, que era 3. Entonces se van a dibujar 3 veces estas elipses. Acá tengo elipses que se están dibujando con tamaño fijo, en una posición fija con tamaño fijo. Entonces, para poder hacer que esas elipses varíen de posición en cada una de las iteraciones del ciclo for, tendríamos que abandonar esto de dejar una ubicación fija y por lo que voy a jugar es con el valor de i por el tamaño. Esto creo que lo habíamos visto la última vez. Y esto podríamos dejarlo de fijo porque el valor de i, como vamos a hacer una única fila, puedo dejar la altura tranquilamente. Vamos a dejar el valor anterior, no sirve. Bien. Luego tengo una variable presionado igual a falso, y acá tengo el cálculo de la distancia con respecto al radio, pero este valor es el que a mí nuevamente me interesa, porque acá estábamos calculando con respecto a una sola elipse, y ahora tendríamos que calcular el centro con respecto a cada una de las elipses. Y cada una de las elipses, ese centro lo tiene acá. El valor lo modificamos. Color de zona sigue igual. Y acá el line, nuevamente, el line no es ni más ni menos que una representación de la distancia a través de una línea. Bien. Acá pongo el ciclo for. ¿Qué sucede? Con el mouse clicker tengo que llevarme la misma lógica. O sea, si acá yo voy a integrar 3 veces para dibujar la elipse, acá no me va a alcanzar con dejar un solo dist. Tengo que hacer el cálculo por cada una de las elipses. Vamos a ejecutarlo ahora y vamos a ver qué es lo que está pasando. Fíjense que se tiene un movimiento, un comportamiento bastante raro. ¿Sí? Me estoy moviendo por acá, aparece esa, luego aparece esta, luego aparece esta otra. Entonces, para evitar confusiones, por ahora esto lo sacamos, total es el clic. Y vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. Vamos a ver primero en la pantalla qué es lo que pasa. Nosotros teníamos originalmente que cuando estaba acá en el centro el mouse, ahí nosotros detectábamos esa zona. Pero ahora fíjense que lo que está pasando es como que a medida que yo me muevo, se va mareando la elipse. ¿Cuál es el cálculo? Es más, fíjense que no se está dibujando esta línea que debería estar dibujándose. A ver si pueden entender qué es lo que está pasando. Les dejo ahí la pantalla un cachito. Mientras voy vaciando la llave. Siguen ahí, ¿no? ¿Se apagó la compu? Ah, Traten estamos de acá. identificar. Me dejas pensando, Leo, y ¿Por qué ahí, por qué está pasando esto de acá? ¿Por qué está pegando esos saltos? Ahí. Se me apagó no, no, no. No, que a esta altura no se apaga el cerebro, nos falta mucho, falta mucho.
traten de ver un cachito del código y ver lo que cambiamos, ¿no? Que esperen que los dejo un cachito más arriba ahí. Ahí estaría. Creo que sí. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué se está calculando? Es más, vamos a hacer algo más simple. Vamos a bajar cuando suceden estas cosas. Yo no lo sé todavía, ¿eh? Yo lo estoy analizando también con ustedes, tratando de ver cuál es el problema. Pero fíjense que ahí lo bajé a 1. Cuando lo bajé a 1, aparentemente funciona correctamente. ¿Lo ven? Ahora vamos a tratar de subirlo a 2. ¿No Si yo será, lo profe, subo a por el 2, radio? por ¿O el el radio no radio. tiene nada que ver? Puede ser que sea menor que el radio. Puede ser un 1. Pero el radio, a ver, el radio lo único que hace es calcular el tamaño dividido 2, ¿sí? Y el radio, todas las elipses va a ser, o sea, la distancia para todas, el radio tendría que ser el mismo, ¿sí? O sea, me parece que por ese lado no va. Podría ser un buen dato, pero me parece que por ese lado no. Voy a hacer una prueba con 2, a ver qué sucede, como para darnos más pistas de qué es lo que está pasando. Leo, si Este le sacás funciona el fill, bien. Ahí fíjense lo que está pasando ahora. sin el fill ese color zona, Leo, ¿se podrán ver todos? Tal vez. Sacamos el fill, vamos a probar a sacar el fill. Si sacamos el fill no vamos a ver nada, tengan en cuenta. Porque no hay nadie que esté pintando. O sea, se va a quedar y ¿por qué lo está? Ah, lo está Porque lo haciendo el estás fill pintando del por... mismo color que el fondo, que es ese gris No, 200. al no haber fill queda el fill blanco. Claro, La idea es tratar de ver por qué hoy con uno funcionaba bien, ¿no? Si yo ponía acá, se dibujaba bien uno. Si me voy porque acá de me vuelta, parece que en el else lo estás pintando con el color del fondo, ese 200. la idea es ver si sale de los chicos. Ah, perdón. A ver qué puede llegar a ser. Gente mutealo a todavía que le tira todas las culpas. Aguanten, me voy sacando la yerba, ¿no? No, yo no puedo seguir más, ya está. Más. A ver si puedo hacer esto. Me cuesta mucho Eh, las ironías a mí. eh, Si me decís ¿Cómo era esto? que vos no A ver, sabés, yo me pongo a pensar. Bien. esto era así, creo. ¿Era así? No. Sí. Sí, probé cambiándole el. Estoy viendo si les pasaba bien el código así. No, igual no era esta era la forma, era. mm, Este tampoco. No, este tampoco. Creo que era este. ¿No? Bueno, no me acuerdo. Había una forma para pasar código que lo queda bien comentado. No me acuerdo si era esa. Bueno, volvemos por acá. Volvemos por acá. Lo dejamos esto por acá. Y acá. Sí, a ver, yo mientras voy a ir haciendo un análisis de qué puede estar pasando. Cuando tenemos un solo for, el ciclo el ciclo for se ejecuta una sola vez. O sea que al ejecutarse una sola vez, la primera vez hace el no-stroke, hace el fill con color correspondiente,
hace la elipse y luego el presionado igual a false queda igual porque esa lógica no está haciendo nada, o sea que como está con false va a entrar y se hace el cálculo de la distancia. Con el i por igual a 1, ¿qué sucede? Cumple la condición, entonces el color de la zona queda en este que vemos por acá. No quiero mover el mouse, pero queda con esta zona, porque se cumple la condición de que estoy ahí. Luego el ciclo for no se vuelve a ejecutar y como es un cant igual a 1, queda por ahí y siempre es como si no hubiese un ciclo for. Hasta ahí estamos, ¿no? ¿Eso queda claro? Es como si no hubiese un ciclo for. Si yo le pongo cant igual a 1, es como que estuviese, bueno, no lo puedo hacer, pero es como que esto se ejecuta una única vez y sigue de largo. ¿Qué sucede? Cuando el cant es igual a 2, lo que va a pasar es, viene color de zona la primera vez, supongamos que está en esta zona que está acá, cumpliendo la condición. Lo que va a pasar es, color de zona no cumple, viene por acá, presionado es igual presionado es igual a false, viene por el cálculo de la fórmula de la distancia, le da OK, entonces me pone el color de zona en el correspondiente, que es el que vemos ahora, pero luego dibuja lo que viene a ser, dibuja el segundo ciclo for. Y con el segundo ciclo for, ¿qué va a pasar? Esta zona, esta distancia, no se va a cumplir. Entonces, como no se cumple, va a pintar del otro color. Entonces, lo que está pasando es que con uno se cumple y con el otro no se cumple. Con uno se cumple y con el otro no se cumple. Y en realidad, si yo lo empiezo a ampliar, se va a terminar quedando siempre con el último que cumple. Y eso es un efecto negativo de lo que nosotros deseamos. ¿Por qué? Porque estamos usando una única variable. Ahora yo lo voy a ejecutar esto. Así. Le saqué, en realidad podríamos poner, sacamos el nuestro acá y acá lo restauramos. Así no queda tan feo. Fíjense que ahora sí está la distancia con respecto a las tres elipses. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me acerco a una, lo que está pasando es que el ciclo for está utilizando siempre guardando el valor de color de zona en la última zona que le corresponde. Pero cuando no corresponde ese valor, me asigna la otra variable. Entonces pone el otro fill para trabajar. Y eso me genera un inconveniente. El inconveniente es el siguiente. Al estar trabajando con estas zonas, si yo quiero tener un montón de zonas a las cuales manejarlas como botones independientes, tendría que tener una única variable de color por cada una de las zonas. Para no tener este problema, porque si no es como que estoy queriendo guardar en una única variable todos los estados de todas las zonas. Entonces el resultado que termina siendo es que en realidad en una variable guardo el último estado correcto. Esto que se ve acá es una forma de decir, bueno, si ustedes quieren hacer representaciones visuales, como las que habíamos hecho en la clase pasada, está bien mientras esas representaciones no tengan que persistir de alguna manera la información de cada una de las zonas. De manera de que si ustedes lo van trabajando, no tengan que guardar el estado en el cual estaba. El ejercicio que habíamos hecho hoy era que si yo agarro y hago clic en una de las zonas, en esa zona va a quedar con ese color. Pero si mantengo la misma lógica, digo, bueno, le pongo un for arriba para hacer un montón de zonas, en realidad me va a estar faltando información como para poder resolver ese tema.
Entonces, este ejercicio que yo les quería mostrar es algo que lo vamos a retomar seguramente después de las vacaciones, que es cómo resolver esta problemática. Porque ciclo for ayuda para hacer muchas cosas múltiples, pero también hay ciertas situaciones que el ciclo for nos empieza a complicar. Si yo quisiera hacer acá tal vez 3 zonas, tendría que guardar variables para cada una de las zonas. O sea, tendría que tener un color zona 1, color zona 2, color zona 3, y de acuerdo a cada una de esas variables empezar a hacer if. Y termina siendo una locura. Entonces, entiendo de que fue un poco como complicado tratar de entender esto, pero con lo que quiero que se queden es cuando ustedes aborden lo que va a ser el trabajo práctico 3, no van a tener que caer en el hecho, con esto que vemos ahora, tienen que tratar de no caer en decir, bueno, quiero guardar información de esto, de esto, de esto, de esto y usarlo con un ciclo for. Con lo que van a abordar en el trabajo práctico 3 va a ser algo más visual, ¿sí? Y no va a ser tanto de guardar el estado. Ya en el trabajo práctico número 4, ahí vamos a poder trabajar un poquito más ya teniendo arreglos, que es una forma de guardar mucha información en una única variable. Los quemé con esto, ¿no? Quedaron como que... O sea, profe, para terminar de entender, sería que Sí. por cada vuelta se queda con el color del fondo, por así decirlo, no guardando el que es el rojo. Por cada vuelta se va a quedar con la última asignación de variable. Entonces, si en este caso, ¿qué pasa? Yo estoy acá, entonces, para que se cumpla esta condición, ¿qué sucede? Pasa por el primer ciclo for, ¿sí? Lo pinta de naranja, lo pinta de rojo. Cuando va pasando por las siguientes, como no se cumple la condición, no las va pintando. Entonces se queda con el valor de color de zona en la zona gris. Como hay que entenderlo de que siempre se va quedando con el último valor. Y se va pisando ese valor y no lo podemos trasladar ese valor a cada una de las zonas. Eso es como el entendimiento, la forma de tratar de comprenderlo. ¿Ayudó o no? Sí. Quedó carburando Es decir, pobre Mateo. es No, decir que el presionado quedó en la no nos primera sesión. metemos. ¿Cómo? Digamos, la lógica esta que traemos acá, y fíjate que tampoco avanzamos con esto, no lo dejamos porque sería más complicación todavía. Lo podemos descomentar y trasladar todo eso, pero tenemos que entender de que cuando vamos avanzando dentro de un ciclo for, mantener variables para todos los estados es una complicación. Esa es la idea. Porque es una única variable que está tratando de guardar toda la información, que no la guarda toda, guarda lo último con lo que se va quedando. ¿Ayudó eso? Claro, no, sí, sí, está. Claro, el problema es que se acumulan varias estados de información o varios Tal cual, valores se en va, una se va pisando Claro, a medida que esto va recorriendo. No lo podemos hacer con por ejemplo, con un frame count, porque esto se ejecuta todo esto una única sí, vez adentro del void drop. Entonces, si ponemos el frame count en 1, en realidad cuando aparezca el primer frame ya esto se va a ver ejecutado. Entonces, ¿qué sucede? Se ejecuta la primera condición, supongamos que esto es válido, pero para las otras zonas no se va a dar que sea válido, entonces va a guardar el color de este. Entonces termina quedando que el último color válido es uno que no es en el que estamos parados. Lo que tienen que tomar de acá es, cuando encaren el trabajo práctico o encaren alguna de las prácticas, recuerden, con el ciclo for solo, no pueden guardar múltiples valores en una única variable, a menos que incurran en
generar tantas variables como iteraciones necesiten. O sea, nosotros tendremos que acá tener una lógica la cual vaya por cada una de las zonas. Es más, vamos a tratar de hacerlo así queda cerrado este tema de cómo viene. Color zona no me alcanza, entonces tengo que tener color zona 1 y color zona 2, color zona 3. Y fíjense la limitación que ya tengo con esto, de que la cantidad de variables que estoy creando para tener esta solución me limita a mí el valor este de cantidad, porque este valor de cantidad me va a llevar a mí a que si yo pongo 4, tengo que hacer un color zona 4. Entonces, esto lo hacemos color zona 1, 1, 1. Todo esto para color zona 1. Y esperen que estoy viendo qué tanto vamos a hacer así. Color zona 1, color zona 2, que tendría que ser, ya fíjense acá, si yo quiero una sola que se dibuje por cada elipse, por cada uno de los colores, yo tengo que hacer esto. Si I es igual a 0, o sea, si yo estoy en la primera iteración, entonces lo que estoy queriendo evaluar es color zona 1. Y ese filo le corresponde a color zona 1. Esto lo podríamos dejar afuera. Y ahora sigo con la siguiente. Si y ponemos I es igual a 1, entonces fill color zona 2. Es más, vamos a cambiar los valores, así no nos volvemos, por lo menos mantenemos una coherencia entre el I y los valores de color zona. Es if igual a 2, color zona 2. ¿Cómo? Esperen, lo guardamos así. Bien, entonces acá lo que estoy haciendo es, si el valor de I, o sea, si estamos en la primera iteración, voy a pintar nada más con el color de la variable de color zona 0. Si estamos en la segunda iteración, color zona 1. Si estamos en la otra iteración, color zona 2. Y dibujamos la elipse. Y acá pasa algo similar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esto, ahora yo no tengo que afectar nada más que al color de zona 1, sino que tengo que afectar también, si es zona 1, aplica zona 1. Entonces, vengo por acá, pongo otro if acá. Si es igual a 0, entonces hago todo esto para color zona 0. Vengo con otro if por acá. Hago todo lo mismo. Fíjense en la cantidad de código que estoy escribiendo, repitiendo, y que no va a funcionar bien esto. O sea, no es que no va a funcionar bien. Va a estar mal implementado porque si yo necesito aumentar la cantidad de esas elipses a 4, tengo que empezar otra vez todo mi código a duplicarlo. Esto por acá, esto por acá, este lo dejamos por acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Toda la lógica, ahora sí tiene cada una su variable independiente. Color zona 0, color zona 1 y color zona 2. Lo que tendría que pasar es que cuando el valor de I sea igual a 0,
venga a calcular esto y si se cumple esta condición o esta condición, afecta solamente a color zona 0. Si estoy en la segunda iteración, solo afecta a color zona 1 y si estoy en la segunda iteración, en la tercera, mejor dicho, afecta solo a color zona 2. Entonces hay una variable que representa el color para cada una de las iteraciones. Entonces, me acerco a la del centro y solo se está afectando la del centro. ¿Sí? Vamos a sacar la línea porque creo que no ayuda. Entonces, me acerco acá, todo bien. Me acerco a la de la derecha, también funciona bien. Me acerco a la de la izquierda y funciona bárbaro, hermoso. Pero el costo de poder hacer eso es que tengo que tener un set de variables por cada una de las iteraciones. Ni hablar de si extiendo la parte del mouse click, que también tengo que hacer todo lo mismo. Tengo que, lo hacemos y ya queda. Tengo que agarrar y en primera instancia poner el ciclo for, que es la parte de la iteración. Luego tengo que verificar para cada uno de los escenarios. Estoy en qué parte de la iteración estoy. Y si estoy en la iteración correspondiente, color zona 0, ahí sería afectado. Y acá aparece otra variable, presionado. Entonces vamos a extender también esa variable. Vamos por acá, vamos por este lado. Todo esto tendría que afectar a la variable 1 y me falta otro más. Y esta es la variable 2. Entonces, fíjense que nuevamente yo hice todo, dupliqué toda la lógica para cada una de las variables. Ahora cuando se hace clic y que haya un color de fondo, una única variable de color por cada una de las zonas. Y entonces, me muevo, funciona bien, bárbaro, pero ahora cuando haga clic va a pasar algo que la zona va a tener su color correcto, pero ¿qué es lo que está pasando? Nos pasó lo mismo con la variable presionada. Teníamos una variable presionada que en vez de estar afectando a una de las zonas, afecta a todas, porque es la misma. Entonces, ¿qué debería suceder? Debería tener presionado 0, presionado 1, presionado 2. Y esa lógica, otra vez, aplicarla en cada uno de estos lugares. Entonces, acá tendríamos que poner, si i es igual a 0, y vamos a ponerle un AND. Presionado 0 es igual a falso. Entonces vamos a ir agregando ese AND que estaba abarcando a todos, los vamos a ir agregando uno por uno con su correspondiente variable. Ahí. Y esto lo vamos a sacar. Y nuevamente acá vendría a ser presionado 0, presionado 1, presionado 2. Y ahora tendría que pasar que el efecto, muevo el mouse, todo bonito, cuando hago clic, hay algo que me quedó mal. Hay algo que quedó mal ahí dando vuelta. Presionado 1, presionado 2. Está mal esto. Esto es presionado falso, claro, no entra nunca. No. Todo mal puesto esto de acá. Tendría que ponerlo en otro nivel. Esto es lo que está pasando con este presionado, es que como no se cumple la condición, nunca entra por acá y nunca dibuja nada. Entonces ahí está afectando eso. Bueno, vamos a sacar el presionado porque si no va a generar más complicaciones. Entonces,
¿Cuál sería el resumen de esto? Que el hecho de poder hacer uso de los ciclos for de forma visual, no tengo que andar pensando en mantener un estado por cada una de esas zonas visuales que yo voy a representar. Porque si tengo que incurrir en guardar ese estado, voy a tener que armar una variable por cada uno de los estados posibles. Y si yo agarro y hago esto, pongo acá un 5, tengo que agarrar e incurrir en poner 5 variables correspondientes a esto. Entonces, el programa empieza a estar atado a que cada vez que hay un cambio de ese estilo, eh, los, los cambios que yo tengo que realizar es tocar todo el código. Esto negativo que vemos ahora, lo vamos a ver cómo lo podemos mejorar el día de mañana con arreglos. Hasta acá están bien confundidos ya. Mi interés es ver si los confundí bien. Onda, como que expliqué mucho y no entendieron nada, entonces logré de que marearlos. Creo que eso logré, ¿no? Marearlos bastante. Deben haber apagado la compu ya a esta altura. Sí, No, así pero es. estoy recalculando todo. Bien, para ver el video, no es para verlo muchas veces, pero por lo menos para... Es como que les estoy dando una anticipación de un problema que se van a encontrar antes de que se lo encuentren. Es por ese lado, la idea, sí, 404, todos los errores. Ujú. Bueno, vamos a volver un cachito para atrás y vamos un poquito con UPART, arte óptico. A ver, sí, acá vamos a volver a cero, hoja cero. Lo que quiero empezar a ver es un poquito de arte óptico, que habíamos hecho algo un poco la clase pasada. Empezar a rever todo un poquito de eso. Bueno, de esta forma, ciclo for. Volvemos otra vez al ciclo for y vamos a trabajar con el ciclo for iterativo. Perdón, iterativo. Ciclo for anidado. En la clase pasada lo habíamos visto que cuando yo tengo un ciclo for, que adentro tiene otro ciclo for. Eso lo vamos a tratar de representar rápidamente. Teníamos que tener en cuenta cuál era la regla básica si yo ponía un ciclo for adentro de otro ciclo for. Regla muy simple. Que las variables no se tenían que repetir. O sea, de ahí no se tenía que repetir. Es el nombre de la variable. Eso mismo, tal cual. Este es el nombre de la variable. Yo le pongo IJ. Cuando los programas empiezan a ser un poquito más complicados, hay que darle un poquito más de contexto a esta variable. Y tal vez le ponemos fila, columna para representar algo mejor. Pero sí, esa era la idea. Fíjense lo que me quedó acá y no me está tirando ningún error. ¿Lo ven? Entonces, si yo hago un rectángulo, acá y al rectángulo le digo, vamos a hacer un rectángulo que va a estar ubicado en I por tam, J por tam, va a ser tam tam, tam tam, tam tam, tam es igual a 100, en realidad tamaño, Perfecto. ¿sí? Pusiste y más tam, si querías poner por. Tal cual, y más tam, bien, gracias, y por tam. Y acá el tamaño va a ser igual al width dividido en la cantidad. Bien. Cuando yo ejecute esto, ¿qué les parece que puede llegar a pasar? Así tal cual está. Tiene que ser una explicación muy simple, ¿eh? No se va a ver nada. Bien. Esa es una. Puede llegar a ser que sea válida. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Por Puede qué ser que, Araujo Sashi? Sí, puede dígame. ser que o se repite, o se hace uno o se hace otro.
No, justo ahí lo comentaron que pasó. Ahí ya lo Ah, comentaba. Dejé esto acá, ¿sí? ¿Qué sucede? Recuerden, el ciclo for, esto que nosotros ponemos acá, es una forma, son tres configuraciones que le ponemos al ciclo for. ¿Qué variable vamos a usar con la declaración de la variable? La condición a través de la cual se va a detener el ciclo for y a través de qué manera vamos a incrementar esta variable. Entonces, ¿qué pasó? Yo hice, esto está bárbaro, porque lo que estoy diciendo es que se va a ejecutar desde 0 hasta 10 y se va a incrementar de a 1. Pero acá, en el segundo ciclo for, traté de representar lo mismo, pero dije desde 0 hasta 10, pero el que se va a incrementar en 1 es sí. Entonces, es probable de que esto algo raro haga, porque esto no se va a estar terminando nunca. Entonces, yo no sé si Processing va a reventar o lo va a dejar ahí. No va a reventar. No, Lo está bien, dejo debe ahí ser solo una andando. fila. ¿Cómo? Que está bien, digo, que te haga solo una fila. Porque después de Claro, la no, primera fila me se llama van la a atención que no levantar. lo bloquee, que no quede como que tiren una excepción por Stack Overflow o algo por el estilo. Porque acá hay un bucle que se termina ejecutando y ejecutando y ejecutando y esto no hay ninguna condición. Pero bueno, desde mi punto de vista, eh, esto tendría que tirar un error el programa porque empieza a ver, empieza a ejecutar esto y este ciclo for arranca con un j igual a 0 y nunca se cumple la condición de fin. O sea, siempre esto se va a cumplir. Entonces esto es como que tendría que ser infinito. Processing debe tener como una protección o algo que hace que esto no reviente. Pero visualmente lo que termina haciendo Processing es dibujar una única fila. ¿Por qué no pasa a la siguiente? Ahora, si cambiamos eso, ahí se dibujan todas las filas. Lo que tienen que tratar de practicar ustedes en casa es entender, porque acá cuando lo hacemos acá es como que la formulita funciona rápido, pero esto creo que llegar a verlo cómo funciona es algo que yo lo pondría como tarea personal de ustedes, ver bien cómo está funcionando esto, ¿no? Hacer ejercicios propios de entender qué pasa si yo modifico esto, si pongo un valor estático acá, porque acá lo que estamos haciendo es el valor de i y de j lo multiplicamos por el tamaño y lo que se termina haciendo es hacer el salto y representar esas elipses. Si yo voy cambiando este valor de acá, aumento la cantidad de celdas, pero lo estoy aumentando porque está todo encadenado, ¿no? Yo acá tengo una variable cantidad y una variable tamaño, donde el tamaño depende del ancho, que depende de la cantidad, entonces es como que todo termina convergiendo en esta variable. Si ustedes ponen valores estáticos acá, ponen 20, ponen 10, y acá le ponen 40 y acá le ponen 45. Es muy probable que tal vez le funcione la primera vez, pero si necesitan cambiar esa cantidad, tienen que empezar a recalcular y poner valores en todos lados. Entonces, como un ejercicio personal, yo les recomiendo ir entendiendo este ejercicio simple de cómo se dibuja una grilla, lo que termina siendo una grilla en pantalla. Bien, tenemos esto, vamos con la parte 2. La cantidad me está definiendo el ancho y el alto, ¿sí? Pero yo también puedo empezar a extender esto, que haya una cantidad en X y una cantidad en Y. Lo cual me conlleva a hacer que el tamaño sea tamaño en X dividido por la cantidad en X y también acá tamaño en X, tamaño en Y. Otra vez crear ese set de variables de tamaño en X y en Y. Cantidad en X y cantidad en Y, no moverme la misma. Tamaño en X, tamaño en Y, tamaño en Z, no, en X y en Y. Entonces, si ejecuto ahora,
Fíjense que me quedó el valor de X 10 rectángulos y el valor de Y en 20. Si yo quiero que sea siempre perfecto, podría agarrar y decir que cantidad de Y sea igual a cantidad de X y listo, y ya está. Ahí quedaría bien ajustado. Pero ya tenemos esa variación. Yo puedo agarrar y decir, bueno, 5 en X, 100 en Y. Y me va a quedar esto realito. Esto lo guardamos. Y ahora vamos con el siguiente. Puedo hacer variar el color de fondo. Puedo trabajar con el color de fondo de esto. Y ese color de fondo, habíamos visto en otro ejemplo, pero podríamos decir que si yo pongo 200, esto me va a generar ciertos problemas visuales. Vamos a ponerlos tal vez en 30-30. Yo lo que estoy haciendo ahora es generándole problemas visuales a ustedes. Lo que está haciendo es, el ciclo for está generando permanentemente valores aleatorios en escala de grises, ¿no? De 0 a 200. Y esos valores, a su vez, con el void draw, generan nuevos valores aleatorios. En código QR, sí. No. Ojalá fuese tan fácil, pero... El tema es, esto que tenemos acá, podemos jugar que no solo esté atado a una variable, o podríamos hacer que no solo, esto vamos a dejarlo así, podríamos trabajar con el hecho de que este fill lo haga en ciertas condiciones. Por ejemplo, si el valor de I es igual al valor de J, que quiere decir que son los rectángulos que están en la diagonal superior es la que va de la esquina superior izquierda hacia la esquina inferior derecha. Si están en ese rango, ubicado ahí, va a generar un random aleatorio del fill. Si no está ubicado ahí, entonces podríamos decir que el fill trabaja de otra manera. El fill puede ser calculado con la distancia del mouse X y mouse Y con respecto al centro de la pantalla. Vamos a poner. Entonces, lo que veríamos ahora tendría que haber una línea que tiene mucha incertidumbre respecto a qué color dejar, y a medida que yo voy moviendo el mouse, el resto sí se va modificando. ¿Qué sucede? Como el fill que estoy armando actualmente de todos los rectángulos que no están en esta línea varía con respecto a la distancia del mouse al centro de la pantalla, todos los fills cambian por igual. A medida que me acerco, van por igual. Pero podríamos hacerlo trabajar de otra manera. ¿De qué manera? De que no solo sea con respecto a la distancia del centro, sino con respecto al centro de cada uno de los rectángulos. Y esto lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces, ahí tenemos un efecto diferente. Y podemos seguir jugando con esto. Otra forma de agregar un poquito es que el fill, vamos a dibujar una elipse. ¿Por qué se forma la diagonal? Bueno, buena consulta. Fíjense que nosotros estamos con estos ciclos for, dibujamos todos los recuadros que hay por acá dando vueltas. Pero solo si el valor de I y J son iguales, o sea, I 00, 11, 22, 33,
4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Solo para aquellos valores de I, J, el fill va a ser aleatorio. Para los que son diferentes, o sea, el resto de los rectángulos, el fill va a ser este, el cálculo de la distancia con respecto al centro. Puedo también agregar una elipse, ¿sí? Que tenga más o menos las mismas coordenadas, las voy a tener que corregir un poquito. Esto va a ser, esto voy a poner el centro de la elipse, yo quiero tener la elipse centrada en la pantalla. Perdón, la elipse centrada en la celda. Y esto está aquí. Si yo hago esto, fíjense que me van a aparecer rectángulos y elipses. Pero quiero que el phi con respecto a la elipse sea el ancho de la pantalla menos la distancia. O sea, lo opuesto de este valor. Complemento. Entonces ahí ya empezamos a jugar con algo un poquito más visual. Fíjense que se perdió lo de la diagonal porque lo está matando el elipse este. Lo está tapando. ¿Me van siguiendo? Son todas pruebas que estoy haciendo con respecto a esto. Es más, para que no me afecte tanto, lo que yo tendría que hacer es que esto venga por acá, esto haga esto por acá y esto por acá. Entonces ahí tengo las elipses que me está dando doble efecto porque tengo un fill para el recuadro y otro fill para lo que vendría a ser la elipse. Y puedo también seguir jugando con el valor de I y J, de manera de que sea separable. Supongamos que el I sea mayor o igual que J, dejo este, sea mayor que J, y si no, dejo doble sum. Entonces, fíjense cómo quedó esto ahora. De una mitad de la diagonal tengo solo rectángulos. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo esta condición. El valor de I es mayor que J. Entonces solo estoy dibujando rectángulos. Pero del otro lado, se cumple la condición de que no son iguales y tampoco son mayores. O sea, son los menores, son los I menores que J. ¿Sí? Solo se están dibujando elipses. Entonces, estoy jugando con estos efectos. Y el elipse no necesariamente, el fill no necesariamente tiene que estar basado en el cálculo de la distancia. Bien, ¿cómo lo ven esto? ¿Cómo lo empiezan a ver? Ahora. Hasta ahora lo que es como que podríamos llegar a decir que es medio experimental lo que estamos haciendo, porque no tiene una explicación concreta o práctica el hecho de decir, bueno, pero estás mezclando iteraciones del ciclo for, tal cual. Estamos mezclando cosas condicionales como para ver cuál es el resultado de... Mira qué bueno que está eso. Mira lo que compartió ahí Tobías. Eh, Ahí está justo la representación del número de fila, el número de la matriz, el número de la columna y justo la representación visual de cómo quedan las I y J, que son iguales, cómo están quedando ahí. Mm.
Y una cosa, ¿cuál sería la gris que Dime. aparece acá? ¿Cómo? En la grilla que aparece, que puso Tobías, ¿cuál sería la Sí. gris? Ah, eso es porque hay La un gris mouse. Es un todo mouse que tuyo, Luis. detecta. Ahora les paso el link entero del sketch. Resulta que cuando estás arriba de un cuadradito se pinta de gris. Nada más. Mm, Y ese sketch también tiene el botón más y menos para poder agrandar o achicar la grilla. Ahí les mando el link y van a ver bien. Buenísimo. O sea, ahí lo que está haciendo Tobias, a ver si tenemos un cachito acá. Eh, luego con el clic más rápido. Ahora lo que voy a hacer con el mouse clicker es disminuir la cantidad de X. Y cuando se presiona una tecla, es disminuir la cantidad. Entonces, muy bonito, hago clic, fíjense que empieza a bajar la cantidad de nick y aprieto enter y busca la cantidad. Pero ¿qué es lo que está pasando con esto que hago? No se está actualizando el tamaño. Entonces, ¿qué sucedía? Inicialmente el tamaño se calcula en el setup en base a la cantidad de NX y de NIC. Si yo en un evento modifico cantidad de NX y cantidad de NIC, el ciclo for se va a ejecutar menos cantidad de veces, pero los tamaños no se están actualizando. Entonces tengo que tener en cuenta de que hay que volver a actualizar esos valores. Ahí dejé el Ah, link en el Discord y bueno, en el draw lo que hago yo es actualizar estos tamaños que decís vos, Leo, en relación a la cantidad. claro, Lo revuelvo a hacer en el draw para que no pase esto de que quede como desfasado, ¿no? Del cuadro. lo haces, en vez de así en cada uno de los eventos, lo haces en el 2. Claro. Buenísimo. A ver, si nos ponemos a pensar de cuál sería más óptimo, lo cual no aplica porque no afecta nada, pero ¿qué sería más óptimo? ¿Poner el cálculo acá en el clicker y en el key press o ponerlo en el void draw? ¿Qué opinan? Ahora, en realidad, a continuación de eso me tendría que preguntar qué es óptimo. Profe, perdóname, estuve en otra. ¿Cómo era la pregunta? La pregunta sería, ¿en qué lugar sería óptimo para el programa hacer el cálculo nuevamente del tamaño? ¿En los mouse clicker y en el key press o ponerlo en el void draw? Tal cual. A En el ver, draw. hay dos, se puede ir por dos lados. Por un lado es el approach que hizo Tobías, que es, si lo ponemos en el void draw, yo siempre me voy a asegurar de que eso está recalculándose. Entonces, si se muta alguna de las variables, el void draw actualmente lo va a modificar. Por el otro lado, tenemos que tener en cuenta que eso está ejecutándose permanentemente. Si yo lo pongo en el mouse clicker, me queda óptimo porque no lo ejecuto tantas veces, porque si yo modifico una única vez y se ejecuta un montón de veces el recálculo, el cálculo del tamaño, no estaría ganando performance. Pero lo que tenemos que tener en cuenta también que más de una vez la performance, eh, si no se ve afectada, hay que ver a futuro dónde sería el mejor lugar. Porque tal vez ponerlo acá en el mouse clicker, como lo agregué yo, es performante, pero también genera problemas. Genera problemas del hecho de decir, tengo que tener presente de que cuando se está haciendo clic, se está recalculando este tamaño. Entonces, son otras cosas ahí variando. Es cosas que tenemos que empezar a tomar en cuenta a medida que vayamos avanzando. Por ejemplo, si nosotros tenemos que cargar una imagen o recalcular una imagen, es posible tal vez que el mouse click, el evento sea el lugar correcto y no el void draw.
pero puede haber situaciones como, por ejemplo, el recálculo de la ubicación respecto al mouse, y sí, eso no me queda otra más que hacerlo en el void. Pero son cosas, pequeños detalles a empezar a tener en cuenta. Bueno, este lo guardo también. Este ya quedan 6, eran 7. Vamos a poner unos 7 por los dos. Bien. Bueno, no mucho más por hoy. Em, Traten de investigar un poquito sobre el señor Basarelli. Les dejo acá un poquito de referencias. No muchas referencias, sino cómo buscarlo. Vayan viendo un poquito de sus obras. Vayan viendo esta práctica. Fíjense que hay ciertas cosas que creo que las podrían hacer tranquilamente. Miren, está detectando. Si hay cosas que todavía no hicimos, esto no sé qué hacer. Pero vayan avanzando con los ejercicios, tengan en cuenta, esto lo habíamos hecho la clase pasada, me parece. Tengan en cuenta que a partir de la semana que viene ya es la entrega del recuperatorio y ya lanzamos lo que vendría a ser el trabajo práctico número 3. Así que vayan avanzando con la ejercitación. En esta práctica recomendamos bastante que se metan con esto. Y es posible que la semana que viene empecemos a ver un poco de rotación. Nos va a ayudar bastante. Empezar a trabajar con lo que es rotate y translate, que es un temita que vamos a tener tiempo para ver. Rotate y translate. Que es un tema complicado de entender, pero una vez que le encuentran la vuelta es muy poderoso de implementar. Bueno, chicos, se me acabó el contenido para darles. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que consultar? Yo ahora les subo otra vez los trabajos. Es más, a ver. Esto eran. Ahí está. No. Tengan en cuenta que el recuperatorio no tiene nada que ver con ciclofor. Nada. Así que el recuperatorio es condicionales y la consigna tienen que mantenerse lo que dice la consigna. Siempre las pautas son las mismas. No empiecen a mezclar los contenidos porque no agregaría nada. Lo del principio. Sí, lo del principio de la clase sí, porque no tiene ciclo for. Eso sí. Lo que se vio al principio de la clase, como no tiene ciclo for, lo pueden implementar. Es más, es algo que tendría que estar incorporado. Acá están viendo, el otro día me instalé la aplicación de GitHub Desktop. Así que, como para que sepan que existe, yo sigo recomendándoles que utilicen la parte de acá, clase. Perdón que no me da para hablar y tipear al mismo tiempo. Les sigo recomendando que usen la parte web para lo que es GitHub, pero para aquellos que quieran dar un paso más, hay un GitHub Desktop, no me sale, que da como, obviamente hay que tener un poquito más de conocimiento, pero permite hacer un poco más de cosas con respecto a lo que es GitHub. Si todavía no se sienten seguros con GitHub, sigan con la versión web de dropear los archivos, pero tengan en cuenta de que están estas aplicaciones. GitHub Desktop, que es una aplicación para Windows, también está para iOS y para Linux, y que te da como una interfaz un poco, no digamos que es mucho, poco más amigable que la parte web, ¿sí? Pero si la instalan y se enroscan y ven que es medio complicado, vuelvan a la web y sigan subiendo los archivos como los subían. Porque, ¿qué pasó? El otro día vi, creo que esto me lo habían consultado en un momento, cómo hacían para renombrar una carpeta o para cambiar una carpeta.
Y yo tenía entendido que se podía hacer, pero no se pueden hacer. Así que hay ciertos escenarios en los cuales tienen que borrar todo desde la web, ¿no? Siempre hablando desde la web. Borrar todo y volver a subirlo. Y tal vez con esto pueden llegar a manejarlo un poquito mejor. Bueno, chicos, no más de nada. Paro la grabación y hablamos la próxima.